Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta buena tarde. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy ya voy con mi tercer sermón de una forma consecutiva que lo estábamos haciendo. Y vamos hoy a ver los versículos número 8, 9 y 10 de Efesios capítulo 2. He estado enseñando aquí, hermanos, que aquí tenemos tres aspectos de su gracia en nosotros, a fin que Él sea glorificado por su obra salvadora. Les decía que tenía aquí este pasaje en tres divisiones, y una era, el primer aspecto era del versículo 1 al 3, que era la gracia de Dios es para cadáveres espirituales. Y nos hablaba del versículo 1 al 3 acerca de la condición. Esa condición anterior que hice mención, lo que dice el versículo número 1 y 2, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe que está desde el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vimos ahí las 5 condiciones en las que se encontraban anteriormente los hermanos de Éfeso, y la aplicamos también a nuestra condición actual, como podemos decir una audiencia contemporánea. Y vimos también en el versículo 3 que nos enseña con lo que concluye el versículo 2 acerca de los hijos de desobediencia. Y nos enseña acerca de esas dos características de los hijos de desobediencia, que nos enseñaba que ellos andaban en los deseos de la carne y en la voluntad de la carne. Y fue así como vimos entonces ese primer aspecto de la gracia de Dios es para salvar, es para cadáveres espirituales, y eso nos enseñaba esa condición anterior. De ahí vimos el segundo punto, que era la gracia y su misericordia y amor nos dio vida en Cristo Jesús. Y lo vimos del versículo número 4 al versículo número 7. ¿Qué vimos ahí? Vimos el cambio que se da ahí, vimos ese pero, y vemos que ese pero dice: pero Dios, porque Él había puesto un trasfondo de esa condición anterior, oscuro, y ahora, hermanos, vamos a ver, como les decía, esa majestad, esa belleza, esa joya hermosa acerca de lo que Dios había hecho, de lo que Dios hizo. Y esto nos hablaba de un presente, y les decía que Dios dio ese cambio, no nos dejó en esa condición anterior, y ese pero Dios, hermanos, significa mucho en la palabra de Dios. Y Él enseñaba que era a través de su misericordia y a través de su amor, Él actuó a través de la gracia. Y vimos en el versículo número 5 también que los privilegios, y versículo número 6, ahí tuve que hacer un ajuste porque yo tenía un subpunto que ve ahí que prácticamente era igual, similar a lo que es el punto número 2, que era la gracia de misericordia y amor que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y entonces tuve que hacer el ajuste y hacer un solo punto para enseñar los privilegios que nos enseña versículo número 5 y versículo número 6, que nos dio vida, nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Vimos en el versículo número 7, después vimos el propósito que dice: para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dije que esto era, hermanos, como Dios mostrando a nosotros. Nosotros somos esa riqueza de su gracia que Él va a mostrar. Entonces, eso vimos. Hoy vamos a leer versículos número 8 y 9, acompáñenme ahí. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sucedió en aquellos años de 1861 al año 1865, una guerra civil en el territorio norteamericano. Y esa guerra, hermanos, se enfrentó el estado del norte y la unión de los segregados del sur, la cual le llamaban la Confederación. Se alistó un hombre que quiso pelear por lo que ellos estaban peleando, el sur, por seguir con la esclavitud, el norte en la prosperidad de otra mentalidad de no tener el esclavismo. Entonces se genera esa guerra y un hombre se alista creyendo en las convicciones por lo que peleaban los del sur, un hombre que reflejaba un carácter pesado, un hombre que reflejaba inteligencia. Un coronel se fija en él y lo aparta y le dice: tu función será de espía. Y entonces lo mandó de espía allá, hermanos, al norte. Y entonces fue capturado. Lo detectaron que era un espía y lo sometieron entonces a un, podríamos decir, consejo de guerra. Y el consejo de guerra determinó que este hombre, por ser un espía del sur, tenía que ser fusilado. El hombre, mal encarado, con mal genio, amargado y con mucha rabia y malicia, fue encarcelado esperando el momento de ser fusilado. Resulta que cuando llegaban los guardias que le cuidaban, al darle el alimento, él comenzaba, hermanos, a decir palabras groseras e hirientes contra el presidente del norte, que era Abraham Lincoln. Los soldados tenían tanta rabia, tenían tanto deseo de ni alimentarlo, y más que uno quiso llegar y sacar su arma y dispararle una bala al corazón, porque este hombre a su presidente lo desprestigiaba y hablaba cosas de él, hermanos, insultándole. Todos estaban ardidos, esperando el día que este hombre fuera fusilado. Allá este hombre llega ese día y entra un oficial del ejército del norte. Y él pensaba en ese momento que le había llegado la hora de fusilarlo, y se levanta en ese momento enfurecido y comienza a decir esas palabras de amargura, de malicia y de rabia. Y entonces el oficial tranquilo le dijo: te traigo esta orden de mi presidente de ser perdonado por Abraham Lincoln. Y este hombre quedó perplejo y se preguntó: ¿por qué? Si yo nunca dije nada bueno de este hombre, nada sobre él. Y el oficial le dijo: alístate, agarra tus cosas, ve para tu casa con tu esposa y tus hijos. Si tú lo que merecías era ser fusilado, pero alguien intercedió por ti y has alcanzado el perdón. Este hombre se quebrantó en ese momento, hermanos, al verse libre, al ver un acto de bondad inmerecida y su corazón quebrantado completamente. El hombre se arrepintió de lo que había dicho. ¿Qué vemos nosotros en esto, hermanos? Un arrepentimiento de un hombre. Pero ¿qué lo causó? Lo causó que fue perdonado de algo que no merecía. ¿Sabe cómo conocemos esto nosotros en la Biblia? Como la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y es por eso, hermanos, que ahora vemos en este pasaje, les decía, tres aspectos de la gracia de Dios en nosotros, a fin que Él sea glorificado por su obra salvadora. Y el tercer aspecto que vamos a ver hoy es la gracia. La gracia es la providencia que Dios ha hecho para salvar, para la salvación
del pecador. Y vamos a ver 3 razones que apoyan a este punto. Y número 1, veamos lo que dice el versículo número 8. Porque por gracia sois salvos. Vea esto que nos enseña. Porque nos da la razón, por gracia sois salvos. Nos está diciendo, hermano, la razón por la cual Dios muestra su gracia. Nos va a enseñar cómo Dios aplica la gracia. Porque por gracia, dice, se define, hermanos, como un acto de Dios que realiza a nuestro favor, aún sin merecerlo. Si la salvación, entonces, hermanos, si la salvación es por gracia, tiene que ser un regalo inmerecido de Dios, que Dios nos da. Y se refiere a una obra que ha terminado desde el punto de vista del autor. Pablo está enseñando de esta manera, pero que para que se vaya realizando también. Y dice entonces, hermanos, la mejor definición que podíamos tener en esta tarde de la gracia, entonces sería el inmerecido amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿De dónde fluye esto? Fluye de la naturaleza de Dios. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo sois salvos. Y esta palabra, hermano, vemos que tiene el paralelo en el versículo número 5 del capítulo número 2, que los creyentes son salvos, continúan salvos y somos salvos por Dios. Y hablando, hermanos, acerca de este versículo número 8, cuando dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y ahora vemos la fe y esta conjunción, hermano, con este pronombre demostrativa. Y esto, ¿sabe? Ha sido y ha generado mucha controversia. Exégetas, teólogos, muchas veces tienen cierta opinión en cuanto a esto. Y sabe, algunos como el movimiento de los jesuitas y también el semipersonalismo y también, hermanos, el arminianismo radical. Ellos dicen y opinan en su filosofía que lo que se da aquí es sinergismo. Y ellos dicen que el sinergismo enseña, Dios hace una cosa, el hombre hace otra cosa. Y vemos que no es lo que gramaticalmente vemos en el versículo 18, en cuanto a esa contienda, la fe y la salvación, la gracia, podríamos decir. Entonces, viendo el argumento que nos presenta el apóstol Pablo aquí, dice, y esto, él, hermanos, no está haciendo énfasis a la fe, porque usa un pronombre neutro, no femenino, para no hacer énfasis en la fe, porque enseñamos acerca del monergismo. ¿Y qué nos enseña esto? Dios hace todo. Mono, uno, el que actúa. ¿Quién es? Dios. Dios hace todo en cuanto a la salvación. Entonces estamos viendo aquí, hermano, que por gracia somos salvos. Entonces vemos que la fe es un medio nada más. En su libro de la gracia, La Cueva ilustra de esta manera y dice, para que lo entendamos mejor, quiero decirle que usted en un plato tiene un pedazo de carne, llámele como usted quiera, filete, pescado, pollo, lo que a usted le guste. Y entonces está el filete ahí de carne y vamos a usar el tenedor. El tenedor, dice, no nutre. Lo que nos va a nutrir es la carne. Y dice, la carne es la gracia y el tenedor es la fe. Pero lo que está enseñando, dice, Dios hace todo. El hombre no hace nada. Y seguimos el pasaje y dice, y esto no es de vosotros. Aquí tenemos entonces, hermano, en el versículo 8 y el versículo 9, vemos entonces la segunda razón.
La primera razón, les decía, hermanos, es la razón del medio que utilizó Dios para llevar a cabo su gracia. ¿Y cuál fue, hermanos? Fue a través de la gracia y la fe. Segundo, vemos entonces cómo vemos cuatro claras evidencias que la salvación por gracia y no por méritos humanos. Para que entendamos claramente. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, había siempre, y algunos, cuando Pablo escribe la carta de Romanos, algunos creían que podían ser salvos por medio de las obras de la ley. Y es ahí cuando Pablo les enseña a ellos en Romanos. Si usted va a ver el libro de Romanos, Pablo está diciéndole que la gracia, que la salvación, hermanos, es por la gracia de Dios, no por obras. Y entonces vemos versículos que nos enseñan en Romanos 3:22, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Y decía también, hermanos, en el versículo número Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos en este punto 2, hermanos, que Él va a enseñar estas, como les decía, estas características. Y dice la primera, no es, versículo 8, dice que no es de vosotros. ¿Qué enseña ahí? Dice, esto es obvio, ya que debido a nuestro estado, ¿qué podíamos hacer nosotros? Recuerde, ese pero Dios, hermanos, no podemos obviarlo, porque eso es lo que nos viene a enseñar, que en nuestra condición anterior estábamos incapacitados. Recuerde, estábamos muertos. Y recuerde cómo termina el versículo número 3. Hijo de ira, el juicio de Dios sobre nosotros. Estamos bajo la ira. Entonces no era posible que nosotros pudiéramos hacer algo. Entonces esto nos enseña que la salvación viene de Dios. La fe no proviene de nosotros. Observemos que está en la posición que nos enseña que está en oposición con el don de Dios. No podíamos hacer nada, hermano. Todo viene de Dios. Dios es el que genera. Aún quiero decirle, la fe no es de nosotros. Dios nos ha dado esa fuerza para que nosotros podamos creer. Y por eso dice, mire, esto no es de nosotros. Y sigue diciendo el versículo número 8, pues es don de Dios. Y hablando acerca de este don, ¿qué está enseñando? Hermanos, es la esencia de la gracia. El amor sin condiciones. El amor que no merecíamos, como leíamos en Romanos 3:24 y 6:23, de esa condición de pecadores y en la paga del pecado. No merecíamos el regalo completamente gratuito. No merecíamos, lo que merecíamos era la muerte, la ira de Dios sobre nosotros. ¿Y qué hizo Él? Darnos vida, darnos un regalo. Hermanos, nos ha dado la dádiva, que es un regalo gratuito mediante la fe en Jesucristo. ¿Ha pensado usted en un regalo? A todos nos gustan los regalos. Viene Navidad, que es la fecha donde se dan regalos. Pero quiero decirles, ¿saben las reglas de un regalo? Un regalo tiene reglas, hermanos. Y número 1, ¿qué impulsa, hermanos, esas reglas? Primeramente, el móvil. ¿Qué movió a esa persona darnos ese regalo? Número 2, el móvil intrínseco, hermanos, que esa persona lo impulsó a darnos ese regalo. Y tercero, la utilidad de un regalo. ¿Has pensado en ese don, Dios, en ese don gratuito que Dios nos ha dado? De esa manera, hermanos, tenemos que valorar
lo que Dios nos ha dado. Él fue el móvil, lo que lo impulsó a Él, el amor hacia nosotros, su misericordia y la utilidad de ese regalo. Nos dio la salvación y la vida eterna. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hablando acerca, hermanos, en esta cláusula que tenemos también ahí fina que aparece, que nos enseña el propósito, no es por obras, que nos enseña en contraste con la frase que miramos anteriormente. Hermanos, vemos entonces que nos dice, no por obras. Tristemente mucha gente quiere alcanzar la salvación por obras. El año pasado murió un hombre en nuestro país, un hombre muy reconocido en la sociedad, muy rico, llamado Rafael Ferrer. Y la muerte de este hombre, hermanos, conmovió a la sociedad hondureña. Medios de comunicación, escritos, televisivos y todo, podía ver por la televisión cuando estaban mandando los comunicados, hermanos, y de creyentes, aún de pastores, y la gente decía, este era un buen hombre. Sus obras filantrópicas, Teletón y muchas cosas más, que ayudaba a Sor María Rosa y a otros más, y decían, mire, todo el enfoque que iba en esos comunicados, en esos pésames, era, este hombre va al cielo, porque este hombre hacía obras. Y mire, daba tristeza que pastores los entrevistaban y decían, este hombre merece el cielo. Cuando la Biblia enseña, y claramente nos enseña a nosotros, y dice la palabra de Dios, no es por obras. Y versículo 9 dice también, mire, lo afirma y nos enseña y nos dice, para que nadie se gloríe, la salvación es por gracia de Dios. Hermanos, no es esfuerzo humano, así que no hay campo para la gloria humana. La gloria de la salvación es de Dios. Si los creyentes se glorían, que se gloríen, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, no es nuestra la salvación. Entonces, miramos en este punto, vimos entonces esta segunda razón, hermanos, 4 claras evidencias. La primera, no es de nosotros. Segunda, es don de Dios. Tercero, no por obras. Y la cuarta, la salvación es por gracia de Dios, no por esfuerzo humano, para que ningún humano pueda gloriarse de que él ha alcanzado la salvación. El autor inspirado escribe a propósito, el propósito de todo esto en el versículo 10, y este versículo es para corroborar la verdad que ha dicho en el versículo 8 y 9, y para dar razón de ella, que dice, no es por obra que uno se salva, sino para hacer, dice, sino para hacer buenas obras, que uno es salvo. Entonces la tercera razón es que la gracia divina es para que produzca buenas obras en Cristo. ¿Y qué tenemos? Lo que dice el versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe? La palabra hechura da la idea que somos hechura, obra de sus manos. Y este verbo es un verbo que nosotros lo conocemos como poeos, que dice hacer. Y de ahí viene lo que nosotros conocemos también como poema o poesía. Mire qué impresionante cuando nos damos cuenta de esto. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. La hechura hace énfasis en Dios como el diseñador, así como Él, hermanos, diseñó el universo con su creación, como dice Romanos 1:20. También, cuando habla de hechura, habla el creyente redimido como su nueva
creación. Antes de nuestra conversión, nuestra vida no tenía ni rima ni razón. Y a través de la conversión nos trajo equilibrio, simetría, orden. Y nosotros, ¿sabe qué? Somos el poema de Dios. ¿Y qué más dice? El versículo número 10. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. Y también enseña, antes de esto, el versículo 10. No solamente enseña que somos hechura suya, sino creados en Cristo Jesús. Esto nos enseña un acto de la nueva creación espiritual, descrita lo mismo, en los mismos términos usados en la creación inicial, como dice Colosenses 1:16. Aquí no se refiere a la creación inicial, sino a la nueva vida con Cristo Jesús. Y pasamos a lo que les decía, las cuales Dios preparó de antemano. Dios, hermanos, ya tenía un plan. Claro que Dios desde el principio ya tenía ese plan para todos los salvos, para que lleváramos a cabo su plan. Ese plan, hermanos, en otras palabras, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Dios lo elaboró antes, mucho antes de nuestra conversión. Él elaboró una carrera espiritual para cada uno de nosotros. Pensemos en esto, porque Él dice que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así, el contraste. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, andábamos en las cosas viejas. Y hoy, hermanos, Dios ha preparado, pero ese Dios, miren cómo cambió. Ese Dios ahora nos ha preparado obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Dice la palabra del Señor en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él preparó esas obras para que nosotros anduviéramos en ella. En conclusión, hermanos, en este pasaje hemos aprendido 3 aspectos de la gracia de Dios en nosotros a fin de que Él sea glorificado. El primer aspecto fue la gracia de Dios es para cadáveres espirituales. La segunda, la gracia de Dios nos dio vida en Cristo. Y la tercera que vimos hoy, la gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador. Ahora, ¿qué podría decirle, hermanos? Y pregunto para concluir, ¿y usted está cumpliendo a cabalidad esto que he dicho antes? Permítame darle algunas aplicaciones que serán de gran ayuda para su vida. En su vida diaria, en el caminar con Cristo, que le hará recordar constantemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de usted. El creyente verdadero ha sido regenerado y ha muerto con Cristo. Debe estar buscando continuamente las riquezas del reino. El creyente verdadero debe ser agradecido con Dios cada día que pasa por el regalo de la salvación. El creyente verdadero debe ser agradecido con Dios porque la deuda nuestra ha sido pagada por el Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados. El creyente verdadero debe optar una conducta, forma de vida consecuente con la fe orientada al buen obrar, que corresponde al que ha sido regenerado y que vive con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias por ese favor inmerecido. Señor, ninguno de nosotros generó algo. Padre, todo tú lo has hecho. Señor, ese don fue completo y total. La salvación, Señor, por medio de la fe. Y tú pusiste esa fe en nosotros para que pudiéramos creer. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiga.